La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con Panorama Nacional y desde luego hay muchas noticias. Estamos en el inicio, en la etapa de empalme. Ya se cumplieron las elecciones el pasado domingo. Salió triunfador el presidente ya elegido, Gustavo Petro. Y hoy vamos a empezar el análisis de las propuestas de las distintas alternativas que presentaron en la campaña, porque realmente eso es lo que se convierte en programa de gobierno. Digamos, las propuestas que hacen los candidatos después se convierten en proyectos de ley y finalmente en el plan de desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es iniciar básicamente a conocer las propuestas de los candidatos y no a conocer las propuestas de los candidatos, sino a conocer ya un paquete que es la reforma tributaria que va a presentar al Congreso el nuevo gobierno. Y el equipo económico, pues hay varios economistas. Entre ellos está el exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, quien ha venido trabajando desde el comienzo de la campaña con el candidato Gustavo Petro, y vamos a escucharlo en su intervención frente a la propuesta de reforma tributaria y cómo se está haciendo este proceso de empalme. Primero las comisiones, la comisión que va a entregar por parte del gobierno una rendición de cuentas, y la comisión que ya designó el presidente Petro para recibir esas cuentas, y desde luego también el equipo económico. El equipo económico está Alejandro Gaviria, está José Antonio Campo, está Luis Fernando Mejía, que es el actual director de Desarrollo, está Alejandro Medina, y está, pues, de luego Ricardo Bonilla. Entonces vamos a escuchar al economista Ricardo Bonilla haciendo los primeros planteamientos de cómo se está trabajando el proceso de empalme con el nuevo gobierno. Se está comenzando a conformar las bancadas, ya empiezan a tener algunas conversaciones, se está planteando que las ideas de la campaña tienen que volverse proyectos de reforma para radicar en el Congreso, y uno de ellos es el tema tributario, sobre el cual efectivamente existen las ideas que se discutieron en la campaña, sobre las cuales el presidente electo insistió tanto. Hay que grabar los activos improductivos y hay que mirar por qué los altos ingresos en Colombia, personas naturales, no están pagando lo que deben pagar. Esas son dos discusiones que están concentradas en dos informes de dos misiones tributarias, una la del 2015, cuyas conclusiones siguen vigentes, y otra la que contrató el gobierno Duque con la misión canadiense, con expertos canadienses, y que hace año y medio dejó también resultados, y que igualmente dijo eso, que en Colombia no se están grabando pues los activos improductivos como son, y los ingresos de personas naturales de altos ingresos no están pagando lo que deben pagar. Ahí es donde se va a concentrar el proyecto de reforma tributaria, del cual, como bien usted lo dijo, todavía no hay un borrador y hay acercamientos con otras personas para construir el mejor proyecto posible. Se hacía bajar el umbral y poder a declarar y pagar desde muy abajo en los ingresos. Primera, entonces, línea roja que el presidente electo nunca va a superar. No se va a bajar el umbral. El umbral que hoy existe para declarar en el 2022 es 50 millones de pesos, sin descuentos tributarios, y después de descuentos tributarios eso queda en una declaración en 38 millones de pesos. Ese umbral se mantiene, no se va a bajar de ahí. Y ese umbral quiere decir que las personas tienen ingresos por esos 50 millones, declaran, y seguramente en la retención de la fuente ya pagaron el impuesto que tengan que haber pagado. El objetivo es mirar hacia arriba, donde el 1 por 1000 y el 1% de los más ricos de Colombia no están pagando lo que deben pagar, y la misión canadiense lo que mostró es una curva de crecimiento del recaudo que llegaba hasta el percentil 99 y ahí declinaba. Entonces la pregunta es, lo dijo la misión canadiense, este percentil 100, ¿qué está haciendo? Ahí es donde están los 4.000 declarantes de que habló siempre el presidente electo. ¿De dónde salió la cifra de 4.000 declarantes?
de que en Colombia declaramos impuesto de renta a personas naturales 4 millones de personas. El 10% más rico son 400.000 colombianos. El 1% más rico de Colombia son 40.000 colombianos y el 1 por mil más rico de Colombia son 4.000 colombianos. Esos son los que están ahí arriba, en esa parte de la curva, en donde las tasas de pago de impuesto de renta son muy bajas y tienen muchas exenciones y además no se identifica claramente cuáles son sus ingresos. El proyecto de reforma va dirigido a identificar ese grupo de arriba y a que efectivamente declaren y paguen el impuesto que tienen que declarar. Profesor. El impuesto de personas naturales, que es relativamente progresiva, y cuando uno llega a los ingresos de personas con 200 millones, 16 millones mensuales, empieza uno a mirar que tienen acceso a una serie de descuentos y que entonces su tasa nominal es baja. Ahí es donde comienza a mirarse cómo está el proceso. Hay que reducir extensiones y beneficios, hay que identificar mejor sus ingresos y muy probablemente también hay que identificar mejor sus activos, porque algunas de esas personas, sus activos están a nombre de una SAS o de una empresa jurídica, una firma jurídica. Declaraciones del economista Ricardo Bonilla. Él ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Colombia y fue secretario de Hacienda en la administración de Gustavo Petro y ahora hace parte del equipo económico. Entonces, está haciendo el planteamiento básicamente de lo que ha venido estudiando no solamente el equipo colombiano, sino él hace referencia ahí a la misión canadiense y estudios internacionales que contrató el presidente Duque y recomendaciones que hicieron sobre la necesidad de reformar, de hacer una reforma tributaria progresiva, como lo expresa el doctor Bonilla. Escuchemos la segunda parte de esta intervención del doctor Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente Petro y obviamente parte del equipo, con José Antonio Campo, con Alejandro Gaviria, como lo hemos comentado hace unos minutos. Escuchemos la segunda parte de este importante análisis que es fundamental para el panorama económico. Se está haciendo en este momento fue una pregunta que hicieron los periodistas de qué es lo que van a hacer. Hay una reforma tributaria que está a plantear y se está organizando el equipo. Una información importante es ayer quedó organizado el equipo de empalme por parte del presidente electo. Ese equipo comenzó a reunirse el día de ayer, se está organizando. Ya hay una comisión para mirar el tema de Hacienda, que se considera el más importante de todos. A esa comisión va a llegar José Antonio Campo, va a llegar Alejandro Gaviria, van a llegar muchas personas y esa primera reunión de esa comisión seguramente será mañana para sentarnos ya con el gobierno. Entonces, esa comisión va a tener un papel central, no solamente rehacer el empalme, sino comenzar a precisar cuáles son los términos del proyecto, de los proyectos de ley, y con las bancadas del Pacto Histórico, de Alianza Verde, y otras. Ayer ya hubo acuerdos, acercamientos con el Partido Liberal, y con esas bancadas comenzar a examinar los proyectos de tal manera que cuando se radiquen en el Congreso ya esté esa discusión avanzada con ellos. Y hay que hacer socialización. El mayor error que tuvo la campaña anterior es que se socializó mal. Y esta vez hay que hacerle pedagogía a la ciudadanía y socializarlo bien. Es muy bonita, pero eso siempre ha terminado reduciendo el café, el papel higiénico y otras cosas. En realidad se trata de revisar dónde están los gastos infructuosos y de reordenar el presupuesto. Nosotros llegamos con un presupuesto aprobado. No tenemos ninguna posibilidad en este momento de hablar de un presupuesto que se vaya a hacer. Llegamos con un presupuesto aprobado y para este año lo que queda es revisar dónde está el nivel de ejecución presupuestal y en qué partidas es que se puede reordenar algunas cosas. Y también llegamos simultáneamente a la discusión del presupuesto para el año 2023. En este momento el gobierno tiene un borrador. Ese borrador todavía no se ha hecho acercamientos para mirar cómo podemos incidir en ese borrador, porque el gobierno es el que lo deja radicado y nosotros tenemos que entrar a revisarlo y a reorientarlo. El electo tiene en su baraja varios nombres. Yo eso sí no le puedo decir más de ahí, porque eso es del resorte de él, pero sí tiene varios nombres y
varios de ellos van a conformar la comisión de amparo. Van a estar varias personas y ellos son los que están en el portafolio de alternativas del presidente electo. De hecho, en campaña se le ofreció a José Antonio Campos. Bueno, no hay ningún impuesto del 70% a los dividendos. Los dividendos en Colombia los pagan, el impuesto lo pagan las personas naturales, y si la persona se vuelve una SAS, automáticamente deja de hacerlo. Lo que nosotros queremos es que esto quede claramente interpretado de que si hay dividendos, ya no hay la discusión de doble tributación, y que el impuesto se paga como cualquier otro, porque la propuesta en renta de personas naturales es eliminar las cédulas y ir a una sola cédula, de tal manera que cualquiera que esté el origen del ingreso, todos van a la tarifa general. Esa es otra, es si las empresas deben o no deben distribuir dividendos. Es una argumentación de los contadores que dicen, mira, oficialmente las empresas se están distribuyendo los dividendos, pero no los llaman así y quedan así para efectos tributarios. Entonces los contadores son los que insisten, ¿por qué no le ponemos a eso el nombre que es y que las empresas dejen claro cómo es que lo están pagando, cómo es que lo están distribuyendo? Porque hoy aparecen bajo otras figuras, dicen los contadores, y esas otras figuras terminan siendo ingresos no constitutivos de renta, de tal manera que en la declaración de personas naturales no van a aparecer esos dividendos. ¿Cuáles dividendos son los que hoy están apareciendo? Los que declaran las empresas que van a bolsa, pero otros dividendos no aparecen. Hay temas que son de reforma y esos van a ese proyecto y se discute con las bancadas y con el equipo económico. Y hay otros que no necesitan reforma, que es un proceso de modernización de la DIAN y a mejorar su capacidad de fiscalización. Esas son las dos cosas, pero en principio esto va a un proyecto de reforma y dejarle al plan de desarrollo su objetivo, que es generar la carta de navegación de los 4 años. Entonces, lo importante aquí, lo dice el doctor Ricardo Bonilla, es separar las dos cosas. Uno es el proyecto que se va a presentar de plan de desarrollo, que es posterior a la reforma tributaria. En el proyecto de plan de desarrollo no se puede, digamos, mezclar muchas cosas, y el proyecto de reforma tributaria va a ser separado, o sea, lo van a presentar separado. Algo que precisa el doctor Bonilla es que en este momento se va a hacer una reforma concertada con el Congreso de la República, o sea, ese es el mecanismo institucional para discutir los proyectos de ley en Colombia. Que el gobierno pasado hicieron fue unas discusiones externas con las comunidades, que es necesario también que las comunidades se pueden hacer también foros, el Congreso puede citar a foros o audiencias públicas, pero si al Congreso no se le da la importancia necesaria, finalmente quienes aprueban las leyes en Colombia son los congresistas. Nosotros podemos tener algunas inquietudes y nos toca tramitarlas en el Congreso, o sea, ir a las comisiones económicas, y a los oyentes que nos están siguiendo en las redes, ese es el mecanismo institucional. Luis Alberto Ávila, economista, puede ir al Congreso de la República y presentar unas ideas. Yo tengo unas ideas distintas, unas ideas complementarias, las llevo al Congreso, porque el Congreso es el mecanismo institucional, constitucionalmente definido para aprobar las leyes de la República. Entonces, en este momento, el profesor Ricardo Bonilla lo que hace es la diferencia. No se va a empezar a hacer unas discusiones bizantinas, etéreas, que dure meses y meses discutiendo, no en el Congreso, sino por fuera del Congreso, con los gremios, con las distintas sindicatos, etcétera, sino que directamente ya se está trabajando en esa coalición, como lo comentaba él al comienzo de la entrevista. Ya las comisiones y las comisiones tercera, la comisión segunda, ya están constituidos y se está conformando la coalición que se llama, pues obviamente, la coalición de unidad nacional, que le permita tener la mayoría de los votos, porque los proyectos de ley se aprueban es con votos, no se aprueban solamente con el buen deseo. Entonces, si se tiene la mayoría, entonces lo que está haciendo el gobierno, el nuevo gobierno, es construyendo esas mayorías para que tener esa gobernabilidad. Son los dos elementos. La gobernabilidad se obtiene en el Congreso de la República y la gobernanza es cómo se administra, cómo el Ejecutivo desarrolla los distintos programas, la eficiencia y la eficacia, cómo se desarrolla cada una de las actividades del gobierno. Entonces, con esa precisión, pues iniciamos este análisis. María Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico. ¿Y qué perfil le ve al profesor Ricardo Bonilla? Él es uno de los integrantes del equipo económico del nuevo presidente de la República, y es muy grato para Panorama Económico, pues obviamente en primicia entregar este análisis de lo que va a ser
un hecho, la reforma tributaria y los principales elementos, principios fundamentales sobre los cuales el gobierno va a presentar esta reforma tributaria. Jimena. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Muy interesante el perfil del doctor Bonilla. Parece ser que este equipo va a ser el equipo que en este momento va a fortalecer la institucionalidad del nuevo gobierno. Hay muchísima expectativa, desde luego, doctor. A mí me pareció bien interesante el discurso que dio el nuevo presidente a partir del 7 de agosto, Gustavo Petro. Me parece que es un discurso que invita a la conciliación. Me parece muy interesante también cuando él menciona el gobierno del amor, el gobierno de la vida y el gobierno de los acuerdos, porque en este momento, como lo hemos mencionado en varios programas, pues el país necesita una conciliación, las familias necesitan una conciliación y los amigos también. Quería preguntarle, doctor, ¿usted cómo ve este panorama económico del nuevo gobierno, teniendo en cuenta quiénes van a estar, por lo menos por ahora, en cabeza de generar estos nuevos compromisos y de recibir el comité de parte? ¿Cómo ve usted esta nueva perspectiva económica del país en este momento y pues obviamente todos los retos que a su vez se vienen con él? O sea, los dos o tres personas más opcionadas para el ministerio, ya el doctor Ricardo Bonilla dijo que él no va a participar como ministro de Hacienda, pero que va a estar en el equipo económico asesorando, tramitando, porque él es un experto también en impuestos territoriales, en toda la reforma de impuestos de industria y comercio, todo eso, todos los que tienen que ver con impuesto predial, también que tiene que hacerse una reforma importante para que tengan más ingresos las entidades territoriales. De tal manera que él ha manifestado que no va a estar como ministro de Hacienda en la charla que tuvimos, pero que los tres más opcionados son el doctor José Antonio Campo, que actualmente es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha sido también miembro de las Naciones Unidas, ha estado trabajando como asesor en Naciones Unidas, fue director de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y ya ha sido ministro de Hacienda en el pasado, y también fue ministro de Agricultura, y fue el director de la Misión Agraria en Colombia, o sea, que diseñó la nueva institucionalidad para Colombia agraria, la creación de la Agencia Nacional de Tierras, todo lo que tiene que ver con la remodelación del Banco Agrario, redireccionamiento del crédito subsidiado para los campesinos, todo eso ha venido trabajando el profesor José Antonio Campo, y obviamente tiene muchos libros escritos sobre el sistema financiero internacional, sobre la historia económica de Colombia, conjuntamente con Orlando Falsborda, con Álvaro Tirado Mejía. Entonces es un economista de talla internacional, o sea que se codea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y será prenda de garantía para el mensaje que va a enviar el nuevo presidente de la República a los organismos multilaterales, a los agentes del mercado, a las distintas firmas, comisionistas de bolsa, en fin, eso generará pues obviamente ya un ambiente distinto. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico, y cómo se comportan los indicadores económicos a nivel internacional y su mirada de la intervención del doctor Ricardo Bonilla. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo y nuestro querido ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando, es importante mirar obviamente todos los aspectos de lo que viene pasando, pero hay algo que toca mirar siempre, que es la experiencia de lo que está pasando en el mercado. El mercado nos habla, ¿el mercado qué es? Los activos financieros que se van moviendo de acuerdo a las volatilidades de la intervención de los asesores de Gustavo Petro. Muchos estaban reclamando que por qué Gustavo Petro no había salido a calmar los mercados y a dar un ambiente de paz y tranquilidad. Muchos estaban criticando que por qué el año pasado habían hecho tantas manifestaciones por el tema tributario y por qué se está hablando de hacer un mayor recaudo y abarcar ese recaudo en muchas más personas. Porque obviamente creo que lo que menos necesita el país en este momento es más impuestos. Obviamente hay una línea que piensa que es que un Estado más fuerte es cobrar más impuestos, pero cuando una economía está debilitada en el ingreso de los actores productivos o de consumo, pues también se requiere generar un estímulo, no regalando dinero, sino creando es precisamente el ambiente para poder producir. ¿A qué voy con esto? Grandes países nos lo han demostrado, que están pobres y van al desarrollo, tratan de ser muy amables en el tema de impuesto con los productores. Al producir más barato, por tener unas tasas tributarias, pueden competir mejor con productos, bienes o servicios dentro del mercado nacional y también hacia el internacional. Estamos mirando, por ejemplo, una noticia muy crítica de mercado, es una realidad.
Ecopetrol ya perdió más de 20 billones de capitalización de su acción en el mercado. Esto obviamente trae gran parte de riesgo porque recordemos que Ecopetrol es la empresa con más ingresos en el país. Según el último informe, Ecopetrol tiene ingresos por más de 80 billones de pesos. 80 billones de pesos en este momento más o menos son 20.000 millones de dólares. Entonces la cifra es considerable. Si vamos a mirar la pérdida de capital, es grave. No solo es que lo pierde la empresa, sino lo pierde muchos agentes del sector. Por ejemplo, si los fondos de pensiones tienen gran parte de sus inversiones en Ecopetrol, ¿qué nos quiere decir? Que estos 20 billones que se perdieron en capitalización bursátil de mercado, lo sufren las personas que tienen el dinero en sus fondos. Entonces, por eso era que reclamaban una acción importante y directa del presidente para calmar los mercados. El dólar en los 3 días que venimos consecutivos ha perdido un aproximado de 200 pesos. Esto, el día martes, hubo una vela roja que rompió los 4.000 pesos al alza. El mercado tiene un estrés, un pánico. Si es cierto que pues, no está implosionando en solo un día, el margen de subida es muy elevado. Viene 3 días consecutivos de subida. Entonces, por eso están reclamando que no solo venga a hablar un señor del equipo, sino que ojalá hable todo el equipo económico y que ojalá calme los mercados, porque esto es un efecto dominó. Se sube dólar, se incrementa la inflación, se incrementa la deuda del país. Como la mayor parte de la deuda está precisamente en dólares, que es lo que tiende a pasar. Si la deuda se encarece en dólares, pues obviamente los intereses van a ser más costosos y eso puede llegar a una inviabilidad económica con el tema de pagos. Por otro lado, las importaciones van a venir más costosas. Esto es un incremento directo sobre la inflación. Colombia está en un estado en que no se puede dar el lujo de estar haciendo movimientos peligrosos y lo que más tiene que hacer es generar tranquilidad en el mercado. Vamos a mirar, por ejemplo, hay que hacer otro paralelo, que los indicadores internacionales como el petróleo se vienen cayendo fuertemente. Vamos cerrando. Miramos que, por ejemplo, el dólar llegó a estar en 120 dólares, de 120 a 130. En el día de hoy está cayendo en la referencia WTI en menos el 2.01%, cerrando los 104 dólares con 6 centavos. Por ejemplo, en el caso de un refugio de capitales, hoy está cediendo levemente el 0.60%, que es el oro por onza, y está cerrando los 1.827 dólares. Hoy está cayendo fuertemente el gas en menos el 9%, la plata en menos el 2.14%. Hay un nerviosismo a nivel internacional porque se está hablando de una recesión. Curiosamente, Biden, que tanto atacaba al sector hidrocarburos, obviamente porque hay unos intereses ahí escondidos, curiosamente, él le está pidiendo que se le quiten los impuestos de forma provisional al combustible, porque esto también está afectando mucho las finanzas de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Duque, con el Fondo de Estabilización manteniendo los precios del combustible, hizo precisamente que la inflación no se disparara con un valor más alto. Recordemos que la inflación en este momento en Colombia está en el 9%. Recordemos que en Estados Unidos la última revisada es el 8.6%. Pero haciendo un paralelo y una comparación, pues no vamos a comparar Estados Unidos con Colombia, porque Estados Unidos es una economía de primer orden, es la potencia económica del mundo y Colombia es un país todavía tercermundista, a nivel también de finanzas fiscales. Y también miramos, por ejemplo, las bolsas internacionales. Hoy hay resultados mixtos. Dow Jones en el New York Stock Exchange está subiendo el 0.64% a 30.667. El Standard & Poor's subiendo el 0.95%, en Alemania el DAX cayendo el menos 1.76%, el Nikkei de Japón subiendo levemente el 0.8%, y también mirando que generalizadamente hoy todas las materias primas en su mayoría están cayendo, por ejemplo como el trigo, la soya, el gas natural, la plata, el oro, todas vienen cayendo. Perfecto, Alejandro. Vamos a escuchar a Leonidas Issa, dirigente de la Confederación Nacional Indígena en Ecuador, para que nos comente la crisis que vive este gobierno, que es de derecha y tiene una tremenda crisis, manifestaciones en Quito permanentemente, pues obviamente enfrentamientos con la fuerza pública. Escuchemos a este dirigente y las reclamaciones que están haciendo al gobierno del presidente Lasso. O sea, en todas partes de Latinoamérica tenemos muchos problemas.
Entonces, créditos que están castigados en cualquier sistema, sea privado, público o cooperativas, prácticamente vuelve imposible accederla. Por lo tanto, hemos dicho también, en esas particularidades, lo que debería dejar es todas las economías que han sido quebradas, que no estés encontrando dentro del sistema de control de riesgos. ¿Para qué? Para que puedan acceder las familias que están en central de riesgos, pero puedan reactivar su economía. Cuestiones que me parece importante, si el gobierno nacional, en lugar de sacar este decreto, lo que debería es viabilizar lo que ya está constando en la ley. Y habla en la marea humana que han salido a manifestar. Lo que hemos dicho al presidente y los primeros indicios, incluso por mi detención ilegal y legítima, son la infiltración de la misma policía, en este caso una infiltración del mismo gobierno. ¿Se puede imaginar usted en mi detención, cuando nosotros trasladando, donde habían en este caso, en este puesto de movilización, que no suenen el paso, hagan pasar las ambulancias, hagan pasar las provisiones? Yo estaba allí haciendo pasar, pero los que me detienen fueron los más radicales, diciendo tienen que cerrar la vía, no pueden hacer eso, incluso provocando con piedras para que la gente reaccione. Cuando en el momento de la detención ellos tuvieron un seguimiento en una vía donde jamás estaba paralizado nada, no había montículos de tierra, no había absolutamente nada. En este caso detienen, y cuando identificó, fueron los dos agentes que estaban incitando en la violencia. Si eso se dio en mi caso, imagínense lo que están provocando a nivel nacional. ¿Por qué lo hace esto? Para justificar los niveles de violencia en contra de los manifestantes, y eso no puede darse. Entonces tiene la infiltración, uno, desde el mismo gobierno; segundo, otros actores políticos que de pronto denotan en una situación más política. Lo nuestro es reivindicación económica, porque estamos absolutamente jodidos en nuestra economía. En el centro médico, uno de los compañeros, 3 en este momento se tiene, uno de los compañeros fallecidos, es disparado el proyectil de la bomba lacrimógena que quedó incrustado en el cráneo. Eso denota que hay una distancia de 2 a 3 metros. Y es más, según el informe, no es de pronto, porque los artefactos de disuasión de las movilizaciones siempre son disparadas al aire y disuadidas en el aire, para que eso se riegue y para que lógicamente haya disuasión. Pero no, aquí es incluso la dirección del disparo es hacia abajo. Eso significa que de pronto el manifestante estaba como levantando de la caída y fue disparado en esta distancia, 2 a 3 metros. Eso es más o menos que se tiene. Imagínense, eso ya no es disuadir las marchas, eso es intencionalidad. Entonces, como están utilizando el uso progresivo de la fuerza, eso denota de que el gobierno nacional ordenó en estos niveles. Los otros hermanos que fallecieron, efectivamente fueron las movilizaciones, y un compañero fue, en este caso, empujado a una quebrada, y en la quebrada falleció. El dirigente Leonidas Issa, de la Asociación Nacional de Indígenas de Ecuador. Pero escuchemos al ministro de Relaciones, porque aquí en Panorama Económico escuchamos a las dos partes, o sea, ese conflicto que tiene Ecuador en un gobierno de derecha, pero que lamentablemente está a puertas, pues, obviamente, de tener la posibilidad que este gobierno tenga que retirarse, pero obviamente el deseo es que constitucionalmente termine su periodo el presidente Lasso. Vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, pues presentando los puntos de vista de lo que ha hecho el gobierno, los esfuerzos que está haciendo el gobierno para evitar estas masacres, todo lo que se está presentando en Quito, en Ecuador, un hermano país que vive también el problema de inflación, insolvencia de pagos con el sistema financiero. O sea, no es un problema de Colombia, no es un problema de Estados Unidos, es un problema global, y entonces esto lo está expresando también el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Escuchemos. Las necesidades de dialogar en una mesa y que no se confunda a la población, porque es fácil decir que es la banca pública en una entrevista cuando el 90% de los créditos de los que el señor Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAIE se refiere están en las cooperativas de ahorro y crédito privadas. Lo que él busca es una inestabilidad en el sistema financiero privado. Ahora, hay salidas y hay, por supuesto, mecanismos en los cuales se puede generar algún tipo de oxigenación a quienes tienen estas deudas que no han podido ser pagadas porque la pandemia tuvo una afectación brutal. Y en eso estamos de acuerdo. El presidente Lasso lanzó un crédito, que es un crédito al 1% a 30 años plazo. Ese crédito es un crédito específicamente
generado para las zonas más vulnerables y rurales de nuestro país. Y eso es lo que no se dice en las entrevistas. Entonces, vale la pena que la opinión pública, la misma dirigencia indígena dé una contestación a las 16 páginas del presidente Lasso como mecanismo de comprender qué se puede y qué no se puede hacer. Tanto él como nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Y nuevamente, yo tengo la aspiración inmediata de que estemos a pocas horas de tener un diálogo positivo, maduro, de altura, que traiga la paz al país, pues él mismo lo ha dicho. Se les infiltraron violentos en las manifestaciones, se les infiltraron narcopolíticos en las manifestaciones, y yo creo que las causas justas que él ha liderado en gran parte de esta manifestación están siendo neutralizadas por estos intentos de golpe, pero sobre todo de actos criminales en las ciudades del Ecuador. Es el análisis de Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, en este panorama económico que está viviendo Ecuador. Recordemos que la economía ecuatoriana está dolarizada y eso pues no le permite una flexibilidad, o sea, no tiene una soberanía monetaria. En el momento en que se dolariza una economía, se elimina prácticamente las labores de la Junta Monetaria o del Banco Central de cada país, se pierde esa soberanía. Es ideal en el caso extremo ya cuando realmente el peso, el bolívar, está completamente devaluado, cuando hay una economía completamente destruida, pues de pronto ya en la praxis se da la dolarización, porque la moneda que más circula, por ejemplo, en Venezuela es el dólar. Pero en condiciones de una economía como la colombiana, que está produciendo, que tiene diversificación, que tiene café, flores, etcétera, y que estamos exportando y no estamos en un colapso de producción, entonces no es conveniente. El caso de Ecuador ha sido difícil desanclar esto. Alguna vez hablábamos con el ministro de Hacienda de este país en años anteriores y realmente no ha sido posible desanclar, o sea, volver a la moneda, al peso ecuatoriano, para volver a tener esa autonomía de poder revaluar o devaluar la moneda, para promover exportaciones, para hacer obviamente todo un proceso de promoción industrial. Pero esa es la radiografía, Alejandro, y ese es el esquema básicamente que se está viendo en este momento en Ecuador. Hay algo que quería comentar con el tema, y obviamente lo que dice mi estimado colega es cierto, pero hay una cosa que Colombia tiene unos números sensibles, que recordémosle a los oyentes, Colombia importa más de lo que exporta. Cuando un país importa más de lo que exporta, pues es un peligro el tema de la emisión monetaria, ¿no? Por ejemplo, China se da el lujo de hacer emisión monetaria. No, es la dolarización. Alejandro, perdón, es que hicimos referencia a dolarización, la dolarización, no estamos hablando de emisión. Pero como usted estaba haciendo el paralelo de Colombia con Ecuador, que Colombia sí tenía la libertad de ponerse a generar... no, libertad cambiaria en el sentido de que usted pueda devaluar o revaluar la moneda. No me refería a emisión, me estaba diciendo es que si usted tiene el peso colombiano, puede devaluarlo, revaluarlo el Banco de la República. Si ya está dolarizada la economía, depende del dólar norteamericano. Esa es la explicación del tema cambiario. Depende de la producción, porque eso va muy atado a la producción, ¿no? Porque si un país, sí, por eso, pero entonces, en este caso se pierde la autonomía y la soberanía monetaria de cada país, porque ya está dolarizado, y el dólar depende de los Estados Unidos. Esa es la explicación. Por ejemplo, un caso que tenemos de países dolarizados como Panamá, que ha tenido una economía muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, son casos excepcionales. Sí, claro. Son cosas también que son importantes destacarlas. Obviamente lo que usted dice es muy importante, siempre y cuando se tenga un manejo consciente de la economía. Por ejemplo, miren, hoy ustedes saben o recuerdan que el precio máximo de la acción de Ecopetrol en sus años de gloria llegó a tocar por encima de los 5.800. Hoy el precio de la acción de Ecopetrol al cierre de hoy son 2.005 pesos. Está por debajo de su 50%, más alto. Y eso que venimos con petróleo con valores de más de $100. Hoy la caída es de 13.61%. Lleva una caída de 3 días consecutivos. ¿El peligro de esto qué es? Este es el activo más importante que tiene la nación como ingreso, ¿sí? Como empresa del Estado. Ecopetrol, y recordemos que Ecopetrol ya es el dueño de ISA. Entonces, es el sector energético, no solo es importante porque ayuda mucho al ingreso fiscal, sino también al sector energético que es estructural para la logística. Perfecto. Estamos listos, Alejandro. Eso es lo importante. Vale. Está entrando el profesor César Ferrari. Profesor Ferrari, muy buena tarde. Buenas tardes. Vamos a darle a nuestro invitado para ¿qué más ha habido, profesor Ferrari? ¿Cómo ha estado? Muy bien ahí, viendo las cosas como vienen ocurriendo.
Sí, señor, vamos a una velocidad impresionante, a velocidad de crucero ya casi, porque estábamos hablando hace poquito en una entrevista que hicimos con Ricardo Bonilla, que ha estado en el equipo económico desde el comienzo de la campaña, hablando de las reformas tributarias que vienen en camino, y usted en Razón Pública, en esta revista importante, también hizo un artículo relacionado, una columna relacionada con qué recomendaciones básicas para buscar el crecimiento económico, que con Alejandro estamos hablando. Siempre la preocupación es que Ecopetrol están cayendo las acciones, que se está, pues obviamente estamos viviendo una etapa difícil, pero naturalmente que no solamente en Colombia, sino en el mundo. O sea, no puede ser que el presidente de Colombia tenga tanta fuerza para desplomar las acciones en todos los países del mundo. Entonces, profesor Ferrari, bienvenido a Panorama Económico. Y inicialmente, ¿cómo ve esta situación, esta subida del dólar? ¿Qué factores han influido en esta etapa? Porque realmente hay algunos comentaristas que inclusive han llegado a generar pánico económico, mensajes negativos. Esto realmente el gobierno no se ha posicionado todavía estamos en manos del presidente Duque, de su ministro de Hacienda, el doctor Restrepo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué factores pueden influir, profesor Ferrari? Pero entiendo de que el dólar ha estado más o menos estable en los últimos 2 días. Y no ha habido una subida significativa realmente. Mire, el dólar, la tasa de cambio del dólar, o sea, el precio del dólar en pesos colombianos, es el precio de un activo como cualquier otro. El precio de una silla son tantos pesos por silla, el precio de un dólar son tantos pesos por dólar. Lo cual quiere decir que es consecuencia de que hay determinadas demandas y determinadas ofertas. Las demandas tienen que ver con las importaciones, las ofertas tienen que ver con las exportaciones, pero en las demandas también pueden aparecer y en las ofertas pueden aparecer otros factores. En realidad, la cuenta de capitales y la cuenta de corriente de la balanza de pagos son un poco la expresión contable de lo que pasa en el mercado cambiario, que es donde se define el dólar. Ahora tenemos 3 elementos que están jugando en este momentito en la definición del dólar y no necesariamente son nacionales. Los precios internacionales juegan en sentido contrario. Fíjense, Colombia es un importador neto de alimentos. Entonces quiere decir que para comprar dólares, para comprar alimentos necesita comprar dólares, esto genera una demanda. Pero es un ofertante neto de hidrocarburos. O sea que por un lado demanda dólares para comprar alimentos y por otro lado oferta dólares, y consecuencia de las exportaciones de hidrocarburos y del carbón. Depende cuál se esté moviendo más, cuál precio internacional se esté moviendo más, pues eso tiene efectos con que puede producirse una revaluación o puede producirse una devaluación, dependiendo solamente de lo que pasa en los precios internacionales. Ahora, hay otros factores que no son exclusivamente esos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el gobierno, la Reserva Federal está aumentando la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, en el fondo está trayendo dólares de regreso a los Estados Unidos en busca de mejores rendimientos. Eso significa que tienen que estarlos sacando de otros espacios económicos, lo cual significa que en Estados Unidos se produce una devaluación cambiaria que para nosotros viene a ser una revaluación cambiaria. Esa es otra fuerza importante. Entonces, y eso puede haber estado ocurriendo también al mismo tiempo, y al mismo tiempo puede aparecer también como elemento definidor las incertidumbres que generan los procesos electorales, las nuevas elecciones, los panoramas, hasta que más o menos se va calmando. Pues cualquiera de estas 3 cosas fundamentales pueden influir el precio del dólar, y no necesariamente en un sentido o en el otro. Por lo que le estaba diciendo al principio, somos importadores de alimentos y exportadores de hidrocarburos. O sea, nuestro sector externo afecta el precio del dólar de manera opuesta. Unos aumentan, otro tiende a aumentar, otro tiende a disminuir. En fin, yo lo que veo es más bien bastante estabilidad. Después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que han criticado y de todo lo que se ha venido comentando, no veo grandes sobresaltos. Y más bien como que tiende a estabilizarse el precio en los últimos tiempos. Sí. Y las recomendaciones que hace, los principios fundamentales que recomienda en su columna de Razón Pública,
para el crecimiento económico? ¿Cómo lo podemos compartir aquí en Panorama Económico, profesor Ferrari? Los elementos fundamentales para lograr este crecimiento económico que todos lo queremos. O sea, todos queremos que la economía colombiana crezca por encima ojalá del 4 permanente, 5, 6, eso sería el objetivo principal de la política económica. Mire, hay dos cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. El crecimiento económico es el crecimiento de la producción, ¿cierto? Y el crecimiento de la producción se da cuando tú puedes hacer una expansión del stock de capital que te permite producir más. Para hacer una expansión del stock de capital necesitas hacer inversión. Pero para hacer inversión necesitas tener recursos. Pero por otro lado, si todo lo que produces se va en consumo y te queda poco para ahorrar, que te genera poca inversión, siempre vas a tener crecimiento lento. El principal problema de la economía colombiana y de toda América Latina, porque toda América Latina tiene un comportamiento muy parecido, es que tiene tasas de consumo muy elevadas respecto al PIB, que entonces genera que necesariamente tenga tasas de crecimiento muy reducidos. Eso por un lado. Pero por otro lado, uno puede tener una posibilidad de producir mucho, pero si no lo puede vender, pues no lo va a producir, porque no hay ningún productor en el mundo que se dedique a producir para estoquearse. Lo cual hay otra cuestión importantísima. O sea, no solamente necesitas unas tasas elevadas de ahorro y de inversión para crecer, sino necesitas además que tus empresas sean competitivas para que puedan vender. Esas son las dos condiciones fundamentales para que realmente pueda producirse un crecimiento elevado. Hay otras cosas adicionales. Uno necesita una buena infraestructura, porque si uno no tiene una infraestructura para un puerto, por ejemplo, ¿cómo exporta? Si uno no tiene buenos aeropuertos, ¿cómo genera un movimiento con el sector externo? Lo cual quiere decir que necesita infraestructura también, lo cual significa que alguien tiene que construirla. El Estado está llamado a construir esa infraestructura. Pero si el Estado recauda poco, pues entonces va a poder producir poca infraestructura, lo cual quiere decir que para que tengas unas tasas altas de crecimiento, necesitas niveles altos de recaudación tributaria y de gasto tributario para generar esa infraestructura. Ese es otro problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no tienes recursos? Aquí se han inventado el tema de las alianzas público-privadas. Pero ¿cuál es el problema de las alianzas público-privadas? Que si los inversionistas privados se van a invertir en carreteras, ¿de dónde sacan los recursos para invertir en las fábricas que el crecimiento económico necesita? Eso por un lado. Pero además hay otro problema. Si tú quieres atraer inversión hacia las carreteras, pues resulta que entonces, y las haces por este esquema de alianzas públicos-privadas, las carreteras van a ser muy caras, porque el sector privado, para que traiga eso de inversión, va a exigir una rentabilidad muy alta. En tercer lugar, y esto es una cuestión que tiene que ver más con lo que uno pretende, oiga, queremos construir una economía de mercado, pero en la economía de mercado el riesgo va por cuenta de los inversionistas, pero en las alianzas públicos-privados el riesgo lo asume el Estado. Pues eso es una situación absurda, pues está reñida con la estructura de una economía de mercado. En fin, hay muchas cosas que uno puede conciliar para que haya crecimiento elevado. Los países del este asiático han logrado eso porque han logrado superar estas tres cosas que le menciono. Han logrado construir grandes infraestructuras, han logrado tener a sus empresas muy competitivas y han logrado generar tasas de ahorro e inversión sumamente altas. Ahora, para que hacer sus empresas competitivas se necesita una política económica que permita desarrollar esa competitividad. Y eso pasa por política monetaria, política fiscal y política regulatoria. O sea, si tú permanentemente generas una política restrictiva, pues entonces no tienes una expansión suficiente en los medios de pago que generen recursos suficientes para generar el crédito suficiente que necesitas para financiar la producción adicional. Entonces necesitas tener una política monetaria mucho más expansiva que la actual. Cuando uno mira las cifras, uno se da cuenta, oiga, pero qué cosas tan absurdos que hemos sido durante tanto tiempo. Uno me compara con los países del este asiático, que son el paradigma
del crecimiento económico, del desarrollo económico acelerado de los últimos tiempos, y dice, nosotros hemos hecho todo lo contrario de lo que han hecho los asiáticos. Y no estoy hablando solamente del caso de China, que en este momento es la economía más grande del mundo. Estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando del propio Japón, estoy hablando de Taiwán, de Hong Kong, estoy hablando de Singapur, de los famosos tigres asiáticos. Pero los tigres asiáticos se desarrollaron hace 40 años y nosotros no hemos aprendido cómo lo hicieron, o no hemos querido replicar cómo lo hicieron. Profesor Alejandro. Ferrari, una pregunta o una asociación. Me parece muy bueno que hable del sector productivo que debe ser protagonista. Lo que me genera mucha inquietud es el modelo desde donde se hace, porque es que cuando un Estado es muy fuerte y se quiere incrementar el recaudo y es un Estado corrupto, donde se roban 50 billones por año, pues muchas veces los políticos, yo creo que a usted le ha tocado tratar con muchos políticos, cuando uno le toca tratar con muchos políticos y no tienen visión económica de mercado, sino solo teórica, se confunden y precisamente por eso es que las teorías no funcionan. Cuando hay alguien que conoce de mercados, cuando tiene que cuadrar balances con los Fondos Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los bonistas, con la deuda internacional, con la calificación de riesgo, con todas esas cosas, es cuando un economista tiene que hacer un ejercicio efectivo. Estamos muy de acuerdo en lo que dice, por ejemplo, países como Singapur, que es el nuevo modelo de desarrollo que ya le gana hasta el mismo Japón, hasta la misma China, a la Corea. Por ejemplo, si recordamos los 5 países más libres del mundo, está Taiwán, está Singapur, está Irlanda, está Luxemburgo, se me escapa otro, pero son los 5 países que están imponiendo la moda y son los países que tienen el Producto Interno Bruto per cápita más alto del planeta, pero son los países más libres con el tema tributario. Incentivan mucho la inversión y hacen que el sector protagonista sea el sector privado, no el sector público. Esa es la moda que, por ejemplo, impone mucho Singapur. Porque, por ejemplo, el segundo socio más importante de Facebook, que fue el que fundó el socio financiero, llevó toda su fortuna precisamente, él renunció a la nacionalidad norteamericana y se fue para Singapur, porque Singapur trata muy bien a los inversionistas. Ya lo demostró Donald Trump en el gobierno anterior, que cuando bajó la tributación del 35 al 21%, Estados Unidos llegó a ser campeón de los países que más atrajo inversión extranjera directa. Entonces, ¿cómo hacer una mezcla de esto sin castigar al productor? Porque en este momento hay mucho nerviosismo en el mercado. No sé si usted ve, profesor Ferrari, yo pienso de pronto una forma opuesta. El mercado de valores en esta semana ha perdido más entre 25 y 30 billones de pesos de capitalización. Eso más o menos son 7.500 millones de dólares. Y eso es mucho dinero. Les comentaba antes que la acción de Ecopetrol, el precio más alto que llegó a tener fue 5.800. Hoy está en 2.000 pesos y eso que tiene un precio de barril por encima de los $100. Recordemos que la acción de Ecopetrol es el 90% estatal. Le ayuda mucho a las finanzas públicas, genera mucho empleo, genera mucha riqueza. Entonces ese es el peligro. Hoy vemos cayendo, por ejemplo, Ecopetrol viene 3 días de caída y el dólar desde el martes, miércoles y hoy jueves viene subiendo ya casi 200 pesos. Miramos, por ejemplo, Ecopetrol hoy está cayendo 13%, las financieras como Bancolombia, el 2%, Da Vivienda, Grupo Sura está cayendo más del 5%, y si acumulamos las pérdidas de la semana, pues es esa cifra considerable de la que hablamos. Entonces, ¿cómo crear un país competitivo, pero que el sector público sea consciente de manejar esto como si fuera una empresa en la que toque cuadrar un balance? Mire, hay varias cuestiones. En primer lugar, yo creo que es importante darle el peso correspondiente a las diferentes afirmaciones. Lamentablemente, en los mercados de valores en nuestros países son muy pequeños. Estoy hablando de 3-4% del PIB, mientras que en los países asiáticos superan el 100% del PIB. O sea, nuestro mercado de capitales es sumamente reducido y es poco diciente de lo que pasa en la economía. Lo cual no quiere decir que no debamos tener un mercado de capitales, sino quiere decir que deberíamos hacer todo lo posible para que crezca ese mercado de capitales, para que sea una fuente de financiación. Actualmente es una situación ridícula la que tenemos. En segundo lugar, el mundo está entrando en una transición energética sumamente grande, sumamente importante. Y eso significa que los
productos de hidrocarburos, sobre todo los hidrocarburos pesados y los carbones térmicos, van, no sé en cuánto tiempo, pero van seguramente a desaparecer. Su demanda va a desaparecer prontamente. Entonces, las empresas petroleras van a tener que reinventarse. Las empresas energéticas van a tener que reinventarse. Y eso lo estamos viendo, porque no solamente caen las acciones de Ecopetrol en la bolsa colombiana, que es muy chiquita, y claro, se cae la bolsa colombiana porque lo más importante ahí es Ecopetrol. Está pasando en todo el mundo, están pasando con todas las petroleras. Pero algo más le digo, fíjense, el fondo de pensiones de Noruega, que es un fondo estatal, que se alimentó con las regalías y los impuestos que le pagaban al fisco noruego las empresas petroleras por explotar el gas el gas y petróleo del Mar del Norte, actualmente tiene 1.5 millones de dólares. Es el fondo soberano más importante que existe en el mundo. Ese fondo era propietario de muchas empresas, sigue siendo propietario de muchas empresas. Es dueño de acciones de Volvo, es dueño de acciones, en fin, de muchas empresas. A nivel global. Del año 2018, el fondo petrolero, el fondo de pensiones de Noruega, puso en venta las acciones que tenía sobre 134 empresas gasíferas y petroleras en todo el mundo. Y uno se pregunta, caramba, pero si los noruegos sacaron la plata precisamente de invertir parte de los recursos del petróleo en este fondo de pensiones, ahora se están deshaciendo las empresas que les produjo esa riqueza. Yo no creo que los noruegos sean tontos. Yo no creo que vendan sus acciones de estas 134 empresas petroleras y gasíferas porque deciden que ya no sirven para nada. No, simplemente se están adelantando a lo que es la tendencia mundial. Estas empresas se van a reinventar. Fíjese, Shell hace 3 años viene invirtiendo entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en otras fuentes de energías limpias. Entonces, por ahí tiene que ir la cosa. O sea, acá hay una situación bien cierta. Ecopetrol tiene que reinventarse. Tiene que pasar a otro tipo de energías. Y eso tiene que hacerlo, a mi juicio, más rápido que tarde. Porque más rápido que tarde se va a producir la disminución fuerte de la demanda de hidrocarburos pesados y de carbones térmicos a nivel mundial. Y si no adelantamos un cambio de una manera rápida, pues entonces aquí vamos a tener un problema de balance de pagos muy serio. Simplemente porque no hay... Recuerden que esos productos producen el 60% de las exportaciones colombianas. Entonces hay que entrar a otros sectores. Estoy pensando en la agricultura, en la agroindustria, en las manufacturas, en el turismo, en la economía digital. Hay que pensar, hay que invertir allá, lo cual quiere decir, como los recursos son finitos, pues tienen que dejarse de invertir en unos sectores para invertir en estos nuevos sectores. Eso es urgente, eso no es un juego solamente colombiano, eso es a escala mundial. Las empresas petroleras tienen que reinventarse. Y yo diría que tienen que hacerlo más temprano que tarde. Eso es Jimena Charri, de Los Ángeles. Jimena Charri, por favor, su pregunta para nuestro invitado. Gracias. No antes, sin contarles algo referente al tema de la gasolina en los Estados Unidos. Esto es algo, pues, que fue una noticia el día de ayer, y pues quiero compartirla ya mismo. Entonces, lo primero, pues decir que Biden le pedirá al Congreso que se suspenda por 3 meses, o sea, como quien dice, hasta septiembre, los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel. Esto es una medida necesaria y transitoria que permitirá aliviar a los hogares estadounidenses. La medida sería así: serían 18,4 centavos por galón de gasolina, el descuento, y 24,4 centavos por galón de diésel. También le pedirá a los estados que tomen medidas para eliminar sus propios impuestos sobre la gasolina y el diésel. Pedirá a las compañías petroleras que aumenten su capacidad de producción. Les recuerdo que en California el impuesto estatal a la gasolina es de 68 centavos por galón, en Maryland 36 centavos por galón. Actualmente estados como Nueva York, Georgia y Connecticut han suspendido este impuesto a la gasolina estatal. Y pues la pregunta que le tengo a nuestro invitado, profesor,
como se ha hablado de la apertura de la frontera con Venezuela, ¿usted qué implicaciones comerciales le ve a esta posibilidad que se puede dar muy pronto? Déjame ir primero sobre la cuestión de los precios petroleros y la reducción de impuestos en Estados Unidos. Mire, eso lo están haciendo porque de alguna manera quieren combatir la inflación a nivel mundial. La inflación a nivel mundial es consecuencia de lo que están pasando con los precios de los alimentos por un lado y con los precios de los energéticos por otro lado. En el caso de los Estados Unidos, el precio del energético ha subido mucho porque allí se han trasladado los mayores precios internacionales a los precios domésticos al consumidor, que es cosa que no ha pasado en Colombia. En Colombia lo que ha hecho el Fondo de Estabilización es asumir la diferencia entre el precio mundial y el precio doméstico y generar un déficit muy grande que tarde o temprano va a tener que ser solucionado. Pero los Estados Unidos han decidido que para evitar más presiones inflacionarias reduzca el precio de los combustibles y eso pasa por esta reducción de los impuestos. Esa es una cuestión. Ahora, lo que sucede es que además lo que ha producido el aumento de alimentos y energéticos tiene que ver con dos factores. El primero, que venía de un poco atrás, es que la recuperación pospandemia ha generado un mayor nivel de actividad económica y ese mayor nivel de actividad económica ha generado mayores necesidades energéticas y eso se ha reflejado en los precios de estos hidrocarburos y carbones. Eso por un lado. Pero además, cuando hemos estado saliendo del tema de la pandemia, apareció la guerra Rusia-Ucrania. Ucrania es un gran productor de cereales. Entonces, eso ha incidido sobre el precio de los alimentos porque los rusos tienen bloqueado las exportaciones ucranianas de cereales. Por otro lado, Europa dejó de comprar gas y petróleo a Rusia, que era una de sus principales fuentes de abastecimiento. Y eso generó una escasez de recursos que se tradujo en un aumento de los precios. Pero eso es una cuestión circunstancial, eso no va a durar eternamente, porque eso definitivamente entra en conflicto, esta circunstancia entra en conflicto con una tendencia mundial que es la sustitución de la matriz energética, que seguramente la misma experiencia europea respecto al gas y el petróleo de Rusia la va a llevar a que busque nuevas fuentes de abastecimiento de energía y seguramente se va a mover energías limpias. Todo esto toma tiempo. Entonces, claro, mientras tanto, sustituyamos esto con carbón térmico y el carbón aparece como recuperando un poco de precio. Pero eso no va a largo plazo. El largo plazo nos dice que los hidrocarburos y los carbones van a quedarse a niveles muy reducidos de demanda. Sobre todo los carbones térmicos y los hidrocarburos fósiles, que son los que produce Colombia. Y esa es una cuestión que creo que no tiene marcha atrás. O sea, puede haber circunstancias como la guerra, la invasión rusa a Ucrania y esas consecuencias, pero a largo plazo eso de todas maneras va a ver. Sobre su segunda cuestión, el tema de Venezuela. Oiga, me parece muy sensato. Uno escucha la radio todos los días desde que se anunció esta probable y futura apertura en la frontera y la gente en Cúcuta está feliz porque les resuelve una serie de problemas que tienen que ver con abastecimiento, mercados, posibilidades de compra y venta. El comercio es una fuente importante de crecimiento y entonces si se abre otra vez el comercio y esa posibilidad, pues entonces tenemos muchas mejores situaciones que la que teníamos anteriormente. Alejandro tenía la mano levantada. Sí, Alejandro, 30 segundos porque estamos llegando al final de Panorama Económico. Alejandro, adelante. Profesor Ferrari, sí, estamos muy de acuerdo con el tema de fortalecer producción y todo, pero mire que, por ejemplo, cosas de realidad de mercado, cuánto dinero no ha recibido Colombia durante la crisis que se presentó primero, y qué bueno que lo anotó, porque esa fue la consecución del histórico en el mercado. Primero, la para de producción en pandemia lo que hizo fue disparar los precios de las materias esenciales, por un lado. Y por el otro lado, obviamente, lo que estábamos comentando,
Pero, por ejemplo, Colombia, que tiene tanto carbón, Colombia tiene mucho más carbón que petróleo, en estos tiempos mucha gente fue beneficiada y el país también. Cuando a nivel de mercados estos activos suben mucho, obviamente generan mucho ingreso de la nación. Estamos de acuerdo donde se debe complementar las industrias y Ecopetrol se debe volver una empresa multicanasta de energía junto con el tema del carbón. No los podemos desconocer. Dicen los estudios, no por académicos, sino por gente que está en el mercado, que el petróleo, el gas y el carbón tienen aproximadamente de 20 a 30 años en el mercado. El gas tiene mucho más futuro que estos dos. Pero, por ejemplo, en temas de contaminación se habla mucho también de los gases metano, que es la cría precisamente extensiva de ganado y también la agricultura. Entonces hay que hablar del conjunto, pero es el beneficio también que ha entrado, el dinero, y hay otra cosa también interesante de la que usted hablaba. Colombia tiene un mercado de valores pequeño, pero por ejemplo, a nivel de ingresos, no sé si usted recuerda, este año ya salió el dato, Ecopetrol triplica por ingresos a la segunda compañía más importante de Colombia por ingresos. Entonces a lo que vamos es que toca cuidar los activos y que obviamente también nos toca cuidar la devaluación porque estamos en el máximo histórico. Y obviamente, como usted también mismo lo dice, se sube el dólar, como importamos alimentos, se nos dispara también la inflación de alimentos. Entonces es precisamente controlar esto y que el gobierno salga a dar un discurso donde proteja los activos de la nación como Ecopetrol y las financieras que también se están cayendo fuerte, que cuidemos esos activos y que tratemos de fortalecer en los que estamos débiles. Perfecto. Profesor Ferrari, cerrando ya nuestro programa. Bueno, Alejandro ha dado una serie de ideas sobre las cuales podríamos pasarnos todo el día comentando. Otro programa, profesor Ferrari. Y entonces, quiero decirle varias cosas, pequeñitas. La primera, mire, el Banco de la República viene diciendo hace mucho tiempo que los mercados de crédito en Colombia funcionan en competencia monopolística y en particular los mercados, me parece, de vivienda y de consumo funcionan casi como un cartel. Entonces, esa situación tiene que cambiar, porque mientras tenga una situación de ese tipo, las tasas de interés siempre van a ser muy altas y como las tasas de interés son muy altas, los costos de las empresas son muy altas y como los costos de las empresas son muy altas, les reduce su competitividad y entonces venden menos y así volvemos otra vez a la situación que mencionaba anteriormente. Entonces, se necesita una política que genere más competencia en los mercados de crédito, ya que los mercados funcionen de una manera mucho más competitiva que se parezca a los niveles internacionales. Oiga, esto parece fácil decirlo, lo que pasa es que es difícil llevarlo a cabo. Insisto, se necesitan mercados de capitales, no podemos seguir teniendo un mercado de capitales que representa 3-4% del PIB. Eso no está bien, tiene que crecer mucho más y tiene que generar muchas mayores cosas, porque hay que financiar la expansión de la producción vía mercado de capitales o vía mercados de crédito. Fíjese, los dos mecanismos de financiamiento de la producción, los mercados de capitales son ridículamente pequeños y los mercados de crédito funcionan en competencia monopolística. Oiga, ese es uno de los problemas que tenemos para hacer crecer a nuestra economía. Hay que resolver estas situaciones generando una expansión en los mercados de capitales y mayor competitividad en los mercados de crédito para que tengamos tasas de interés mucho más comparables a las internacionales y nuestras empresas sean más competitivas. Y no sé si ya se acabó el tiempo. Ferrari, muchas gracias. Realmente llegamos ya al final de Panorama Económico. Alejandro, lamentablemente llegamos al final de Panorama Económico, Alejandro. Entonces, profesor Ferrari, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Jimena, también allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, que nos acompaña siempre como panelista de Panorama Económico. Y nos vemos, y profesor Ferrari siempre será gratamente invitado acá para compartir, para dialogar, porque lo que se trata es construir con un diálogo diverso, construimos un país viable y mejor para todos, para los 50 millones de colombianos. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, nuestro invitado especial, el profesor César Ferrari, y en el control máster, nuestro ingeniero de sonido, Luis Daza. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.